Es un gusto saludarles y en esta ocasión hablarles acerca de una disposición que tenemos que estar implementando en nuestras empresas por parte de la Secretaría del Trabajo. Es una norma oficial mexicana, la NOM número 35, que fue emitida en octubre del 2018 y la autoridad nos dio un año para poder establecer esta metodología en nuestras empresas. ¿De qué se trata esta norma? Pues de identificar, analizar y prevenir aquellos factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Mi nombre es Maricela Cázares y voy a platicarles acerca de esta situación. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Bueno, establecer los elementos para que podamos identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en todas las organizaciones. Esta norma tiene que ser aplicada en toda la República Mexicana. No tenemos, como en otras disposiciones, escalable, ¿no? Que sea escalable, que primero vayan ciertas zonas y luego las demás. En este caso, toda la República Mexicana abarca la implementación de esta norma. Lo que sí establece la Secretaría del Trabajo es una segmentación, porque las reglas y el nivel de implementación varía de acuerdo al número de trabajadores. Por eso tenemos tres rangos, de 1 a 15, 16 a 50, 51 en adelante. Y para cada uno de esos rangos aplican reglas diferentes. Bueno, pero ¿qué es un riesgo psicosocial? Son aquellas condiciones que se encuentran en el ámbito laboral, aquellos factores que están relacionados directamente con la organización del trabajo, el contenido, la jornada, la capacitación, todo lo que tiene que ver con la realización de la tarea y que pueden llegar a afectar tanto la salud física, psíquica, emocional, en pocas palabras, el bienestar del trabajador como consecuencia de desarrollar su trabajo, de hacer el trabajo que le fue encomendado. ¿Cuáles son estos factores? Aunque pueda haber muchos, pero para la norma son cuatro factores principales que se van a analizar. Uno de ellos es aquellos derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Esto nos lleva a que hay que analizar cuáles son las funciones, cuáles son las actividades de cada una de las áreas o de los trabajos que hacen los colaboradores en una empresa para saber si están realmente bien fundamentados y bien organizados. También el tipo de jornada es una de las cosas que se revisan para pues, ver que no tengamos problemas con los turnos, trabajar más de 8 horas, no dar tiempo al descanso, entre otros factores, ¿no? También se revisa si los trabajadores han estado expuestos a algún tipo de acontecimiento traumático que les pudiera estar repercutiendo, trayendo recuerdos o trayendo situaciones que los pudieran tener también con una condición de angustia, de estrés, ¿no? Hay ciertos trabajos por los cuales pues ellos están expuestos y no necesariamente la empresa ha tomado alguna acción para poder apoyarlos, ¿no? También habla de los actos de violencia por el trabajo desarrollado y tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la integración de los grupos de trabajo, entre otros factores. ¿Por qué le es relevante a la autoridad establecer este tipo de normas? Uno, pues tiene un impacto muy fuerte en la rentabilidad y en la productividad de las empresas. No es nada más un tema del trabajador. ¿Por qué? Porque un trabajador que provoca accidentes, porque no está bien concentrado, porque no hace bien su trabajo, porque no está bien capacitado, las jornadas al ser tan extenuantes le provocan algún tipo de trastorno de falta de sueño, angustia. Todo eso repercute en cosas llamadas costos ocultos. Esos costos ocultos tienen que ver con lo que a veces no se mide, la alta rotación del personal, los accidentes y otros factores que como no necesariamente salen reflejados en los estados financieros de las empresas, no se les mide o no se les presta la debida atención. También para el trabajador,
pues hay trastornos a nivel personal, como la ansiedad, la falta de sueño, el estrés, problemas de adaptación en las empresas, porque al final todos los trabajadores nos contratamos porque queremos dinero, aspiramos a un puesto que nos dé una remuneración, pero al final nos vamos por las emociones. ¿Por qué es tan importante? Bueno, tenemos una expectativa de vida que ha ido evolucionando con el paso de los años. Nosotros podemos observar las tendencias mundiales, donde cada vez nosotros vamos a vivir más. Tenemos incluso ahí la escala de México, que está ahí en azulito, que nos muestra que la expectativa de vida también de la población mexicana cada vez es mayor. Eso quiere decir que vamos a vivir más años. Sin embargo, la calidad de vida no es, no va en aumento, al revés. Podemos observar en este estudio que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde mide 34 economías, considerando otros 11 indicadores principales: la seguridad, la educación, el ingreso y todos los factores que vemos aquí. Y podemos observar cómo el balance de empleo-vida personal estamos total y absolutamente reprobados. En una escala del 1 al 10, tenemos 3.3. Entonces, todo esto aunado a las estadísticas globales hace que la autoridad voltee a ver esta problemática de asegurarse o por lo menos intentar que las empresas estemos identificando, analizando cuáles son los factores de riesgo que pudieran estar provocando que nosotros tengamos esta calificación tan baja en nuestro balance de vida personal. Vean cómo es, bueno, en seguridad ya lo sabíamos, ¿no? Cero sacamos. Y otros factores relevantes que pues están afectando nuestra calidad de vida. ¿De qué nos sirve vivir más si vamos a vivir mal? Entonces, la autoridad nos pide que identifiquemos condiciones peligrosas e inseguras, cargas de trabajo que pudieran estar excediendo la capacidad del trabajador, revisar las jornadas, tanto que no excedan las previstas por la Ley Federal del Trabajo, como que tampoco la rotación de turnos no le vayan a permitir al trabajador que se recupere el cuerpo, ¿no? O sea, las personas que luego trabajan de día y se tienen que seguir de corrido a trabajar de noche o están trabajando de noche, inmediatamente las hacen trabajar de día, pues realmente esto les causa un trastorno fisiológico, porque el cuerpo todavía no termina de acostumbrarse a un turno cuando ya se lo están cambiando, ¿no? La falta de control sobre el trabajo, a mí en lo particular me parece un concepto muy, pero muy interesante porque habla de qué tan capacitado está el trabajador para desarrollar su puesto y qué tanto él puede intervenir en opinar, modificar procesos con su conocimiento y su experiencia, que pueda aspirar a influir en la forma en que se hace el trabajo, que simplemente el trabajador no se vuelve una máquina, sino que sus capacidades y sus habilidades sean tomadas en cuenta y que participe de manera activa en el control del trabajo. También habla de la interferencia en la relación trabajo-familia, por supuesto, ¿no? Que no haya manera de que las mamás puedan atender a sus hijos, ¿no? Ante una circunstancia, una emergencia, el clásico, el papá que se pierde todos los festivales, y una serie de factores que la empresa tiene que establecer cuáles serían las reglas a través de un documento, pues para tratar de evitar que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? También la norma nos habla del liderazgo negativo. Cuando los jefes, supervisores y todas las personas que están en una posición de liderazgo, tal vez no tengan la capacidad o la capacitación adecuada para estar en esos lugares y en vez de motivar a su equipo de trabajo, pues sea el efecto totalmente contrario. Las evaluaciones que incluye esta norma también aplica para aquellos que dirigen grupos de trabajo. También y es muy importante saber si el equipo de trabajo está trabajando de manera coordinada al logro de objetivos o si estamos en una posición en la cual tenemos puntos de vista disyuntivos que no suman y que no ayudan al logro de los objetivos y por ende, pues la baja productividad.
Entonces, las obligaciones del patrón, que más bien le vamos a llamar tareas para el patrón, tiene que ver justamente con establecer esa política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué tiene que hacer? Pues básicamente tiene que crear una cultura. ¿Y en qué se basa una cultura? Pues en una declaración de principios y compromisos que se establecen para prevenir que ocurran situaciones que pudieran estar en contra de un entorno saludable, un entorno laboral saludable y favorable. ¿Para qué? Para que tengamos un trabajo digno y para que tanto la empresa se beneficie con una alta rentabilidad, como los trabajadores se beneficien con una calidad de vida laboral productiva, efectiva y armoniosa. Entonces el patrón pues tiene que hacerlo por escrito, implantarla, o sea, formar a su equipo de trabajo en esa política de prevención de riesgo psicosocial, difundirla y estar muy seguro de que va a contemplar estos tres puntos: la prevención de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. La norma nos describe cuáles son estos puntos justamente. También está obligado a hacer una evaluación. No podemos hacer una declaratoria de principios y no deberíamos de dar un paso sin primero hacer una evaluación de cómo estamos ahora en la empresa. ¿Cuál es el sentido de pertenencia de los trabajadores? Si están bien formados por su trabajo o si solo le exijo un resultado y no lo he capacitado. La delimitación de las responsabilidades que tiene un trabajador y además cómo fluye la comunicación entre los trabajadores, los jefes, el patrón, sus representantes. Todo esto tiene que incluir la evaluación del entorno organizacional y también tiene que establecer, en caso de que haya prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, cómo se va a comunicar el trabajador, el gerente, el supervisor, cada uno de los niveles de la organización, cómo se va a comunicar de manera formal para denunciar estos actos que pudieran estar en contra de ese entorno organizacional favorable. Tiene que haber un mecanismo formal y además la empresa tiene que tener un sistema donde lleve esos registros de todo el análisis que hizo, de los resultados y recordemos que hay tres rangos. Dependiendo del rango de trabajadores, es cómo se van a aplicar ciertas baterías y la profundidad, digamos, de la aplicación de la norma depende de la cantidad de trabajadores que tenga eh, la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Porque también el trabajador está mencionado en la norma que tiene que participar. Por lo tanto, vamos a llamarle cuáles son sus compromisos. Bueno, una vez que se establece la política, pues tiene que acatar esas normas. ¿Para qué? Para controlar los factores de riesgo, colaborar con el entorno organizacional y prevenir los actos de violencia. También, por supuesto, pues abstenerse de hacer prácticas contrarias. Es decir, tienes que respetar las normas, no vayas en contra de las disposiciones para tener un entorno organizacional favorable. Y es muy importante que participe el trabajador en esa identificación y evaluación. Es decir, se les van a hacer algunos exámenes, en algunas condiciones van a ser incluso exámenes médicos, psicológicos. Entonces el trabajador tiene que estar muy abierto a participar de acuerdo a lo que sea necesario para el diagnóstico. También tiene la obligación de informar por escrito a través de los mecanismos que se establezcan cada vez que haya sufrido algún acontecimiento traumático, ya sea un accidente, ya sea acoso, violencia, cualquiera de los factores de riesgo psicosocial. Es muy importante tener un mecanismo formal y por escrito para que sea notificado al patrón. Como les mencionaba, también una obligación pues, es someterse a exámenes médicos, evaluaciones psicológicas. Les comento, de acuerdo a la profundidad, al número de trabajadores, será la profundidad con la que se aborde esta norma. Esto es en términos generales.
Ya lo que se hace es que de manera particular, en base a la cantidad de trabajadores que existan, ya se hace un plan específico para cada una de las empresas. Por eso es que nosotros ponemos a su disposición un taller para que las comisiones de seguridad e higiene de sus empresas, o si es que no la tienen, formarla, constituirla, empiecen a trabajar en esta parte del diagnóstico y pues llegar hasta la última etapa. La primera, como mencionábamos, pues es el diagnóstico. Se autoriza, se aplican los cuestionarios autorizados. En base a los resultados, se empieza a analizar el contexto actual para que, para revisar qué es lo que la empresa tiene actualmente. A veces ya hay ciertos manuales, revisar si hay manuales de puesto, revisar si hay evaluaciones de desempeño, en fin, entre otras, ¿no? Detectar necesidades, ¿no? Tanto de capacitación, organizacionales, recursos, lo que sea necesario. ¿Para qué? Para tener un plan de implantación de la norma, establecer tiempos, establecer responsables, para que finalmente se empiecen a desarrollar. Para pues hacer toda la parte documental, la parte formativa, difusión, el diseño en lo general de lo que es la norma y luego pues hacer la difusión e implantación. ¿Por qué lo hacemos como taller? Hemos ya empezado a trabajar con algunas empresas en la aplicación de los cuestionarios, en hacer los diagnósticos. Sin embargo, nos damos cuenta que es muy importante, dado que el trabajador está involucrado en la norma, que sean la comisión interna la que empiece a trabajar en el desarrollo de la norma. ¿Por qué? Porque al momento que llegue la autoridad a hacer una revisión, o las unidades verificadoras tengan que expedir el certificado, van a recurrir justamente a las comisiones internas, no van a recurrir al consultor. Entonces, cada uno tendrá que dar sus evidencias, presentar su soporte documental, incluso las unidades verificadoras, además de revisar los documentos, pueden tomar trabajadores de manera aleatoria y hacerles una entrevista para ver qué tanto realmente conocen la política y cómo la aplican. Entonces, con este taller que vamos a tener, nosotros vamos a llevarlos de la mano para que puedan ustedes en sus empresas hacer la implementación. La idea es tener una parte teórica donde se explica qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, darle seguimiento entre semana y que ustedes lleven su entregable a la semana siguiente. Lo estamos pensando que sea sesiones semanales para no dar mucho tiempo a que se olvide un poquito la tarea o que nos gane las actividades diarias del trabajo y poder estar a tiempo en octubre, porque a partir de octubre vence el plazo que nos dio la autoridad para hacerlo de manera voluntaria. Tenemos tiempo suficiente para trabajar en ello. Por ello, les dejo aquí nuestros datos de contacto para que puedan ustedes pedir mayores informes, para que les podamos decir cuándo se abre el grupo, nos digan también un poquito, nos hablen de su empresa y nosotros tener un contexto también de la organización. Es un gusto saludarles, les repito mi nombre, Marisela Cázares, y seguimos a sus órdenes.